Estimación. Estimación. Bien. A ver. Empezamos con estimación. ¿Mm? Y vamos a hablar de intervalo de confianza. ¿No? Entonces, primero me gustaría que ustedes me cuenten qué entienden por intervalo de confianza. De lo que leyeron, de lo que vieron. ¿Qué entendieron por intervalo de confianza? ¿Ah? Cualquiera nomás. Es un intervalo en donde se puede encontrar a la media. ¿A qué media? Está bien. A, a la Está media de entre la el límite muestra. inferior y el límite superior. A ver, espera un poquito, Nadia. ¿A qué media, Melina? A la media de la muestra. Mm, Pero la media de la muestra nosotros la obtenemos calculando a partir de las observaciones de la muestra. Obtenemos la media y sabemos dónde está la media de la muestra. No vamos a hacer un intervalo de confianza para algo que nosotros ya conocemos y que es sencillo de calcular. ¿Para cuál sería entonces, Melina? No sé, profe, eso es lo que entendí. Ah, ok, bueno. A ver, Nadia, ¿qué estabas por decir? Yo estaba por decir que estaba entre el límite superior y el límite inferior. ¿Quién está entre el límite superior y el límite inferior? Eh, la media, ¿Qué la media media? muestral, está centrada. Sí, la media muestral está centrada, eso sí. Se encuentra en el centro del intervalo, por eso yo lo calculé. Con el cálculo, a partir de la muestra, calculé la media. No hay. Es ¿No más, será cuánto se alejan los promedios muestrales de la media? ¿de qué media? Porque la media de la muestra es más, yo la uso para calcular el intervalo de confianza. ¿Qué es lo que a mí me puede interesar conocer cuando hago una estimación? Justamente, ¿cuál es el objetivo de tomar una muestra? ¿Sí, Matías? Nos interesa el punto superior y el límite inferior. El límite superior y el límite inferior. Sí, esos son los componentes del intervalo de confianza. Así como dijeron varios acá, varias personas, es un segmento o un intervalo donde tenemos a la media en el centro, la media está centrada, y como es un segmento va a tener un límite inferior y superior. ¿Sí? Pero ¿cuál es el objetivo de ese intervalo de confianza? Me están diciendo estimar, pero ¿estimar qué? Los parámetros, profe. ¿Y qué son los parámetros? Profe, disculpe, ¿puede Sí, ser que se haga, digamos, una estimación creo que lo dijo Manon, sobre de cuánto alejan los promedios del- de la media de la muestra si la población aumentara, o sea, si la muestra fuera más grande? eso vamos a ver más adelante. Pero acá puntualmente el objetivo del intervalo de confianza, me están tirando así ideas que no están mal, pero son todas ideas sueltas. Yo quiero que a ver ustedes unan los cabos y saquemos una idea concreta. ¿Mm? Quiero que piensen, a ver, piensen
Por eso les pregunté, ¿cuál es el objetivo de hacer un muestreo? ¿Para qué hacemos un muestreo? ¿Qué podemos obtener de una muestra? ¿Qué podemos calcular? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué es una muestra? Análisis de datos. ¿Qué es? El muestreo toma una fracción válida para representarla a la población. Por ahí vamos bien. Es una fracción válida que representa a la población, ¿sí? Es decir, cuando yo no puedo acceder a toda la población por diferentes motivos, hago un muestreo. Y con esos datos que yo obtengo de esa muestra, voy a obtener los estadígrafos, o también llamados estimadores. ¿Qué puedo llegar a hacer? ¿Qué es la inferencia? Ustedes me dicen, hacemos estimación o inferencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es hacer inferencia? ¿O qué es estimar? Hacer una suposición Hacer una suposición acerca de qué en este caso. de los datos que extraemos de la muestra. Pero, está bien, con esos datos nosotros hacemos la suposición, pero ¿a qué hacemos extensiva esa suposición? A la población. Exactamente, Melina, a la población. Porque como yo no puedo llegar a toda la población, si yo no puedo acceder a todos los integrantes de esa población, yo no puedo obtener o calcular un parámetro si no tengo todas las observaciones. No puedo calcularlo. Entonces, ¿qué hago? Hago una estimación, una aproximación de ese parámetro poblacional. Acuérdense que cuando hablamos de muestra hablamos de estadígrafo o estimador, y cuando hablamos de población hablamos de parámetro, ¿sí? Yo no puedo hacer una estimación puntual de un parámetro poblacional si yo no accedo a todos los miembros o integrantes de esa población. Entonces hacemos una estimación o inferencia acerca de ese parámetro poblacional. Nos aproximamos, decimos, el parámetro puede llegar a ser ese. Entonces, volviendo un poquito, viendo esto, volviendo un poquito a intervalo de confianza. ¿Qué me haría el intervalo de confianza? Evaluar la estimación de los parámetros. Haría una estimación de parámetros. ¿Y de qué manera? O sea, por eso definimos qué es el intervalo de confianza, pero definamos con nuestras palabras nomás. ¿Qué entienden? Por eso yo les pregunto, ¿qué entienden por intervalo de confianza? La variabilidad de esos parámetros extendidos a la población es como un rango en el que puede ir esa estimación. Ahí me gusta más. Por eso, intervalo, justamente por eso se llama intervalo, porque es un segmento, es un segmento de una recta, donde yo ubico datos en esa recta, es un segmento que, como dijo también Nadia hoy, tiene un límite inferior y un límite superior, donde centramos a la media, y en un punto de ese intervalo decimos que va a estar el verdadero valor del parámetro. Es decir, yo no puedo hacer una estimación puntual de los parámetros poblacionales. Yo puedo hacer una estimación de un intervalo donde se va a encontrar ese verdadero valor, con cierta probabilidad de equivocarme, cierta probabilidad de error, que sería el valor de alfa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un intervalo de confianza del 95%, yo digo que el verdadero valor del parámetro se encuentra entre tales valores que serían los límites inferior y superior, con la media centrada, y en algún lugar de esa recta va a estar el verdadero valor del parámetro, con un 5% de probabilidades de equivocarme, de que eso no sea así. ¿Se entiende?
¿Se entiende lo que es intervalo de confianza? ¿Mm? Profe, una consulta. Sí, Por ejemplo, si nosotros, es un ejemplo nomás, pero si nosotros tomamos una muestra de 10 alumnos, supongamos, de esta comisión, sí, y calculamos el promedio de las edades, sí. supongamos que da 18. Si yo quisiera extender ese promedio, esa estimación a la totalidad de las comisiones, perdón, de esta comisión, podría decir que hay un rango, por ejemplo, de entre 18 y 22 años, en el que por ahí está la media de la población, digamos, o así no es. Claro, pero no es, o sea, para hacer eso que vos decís, tenés que calcular el intervalo de confianza, que no es lo mismo que el rango que ustedes calculaban al principio de clase, como algunas medidas de resumen, ¿sí? Valor mínimo y máximo, no es lo mismo. O sea, yo no puedo decir que el verdadero valor del parámetro, o sea, el parámetro mu en este caso para la edad, no es que va a estar, el intervalo de confianza yo no lo construyo con los rangos que yo obtuve en esa muestra. No sé si me explico, o sea, supongamos que obtuve de esas 10 personas que vos decís, la persona que tiene menos de edad tiene 17 y la mayor tiene 24, por así decirlo. No van a ser esos los límites de mi intervalo de confianza. 17 y 24 no van a ser, ¿no? Para eso yo tengo que calcular con la formulita de intervalo de confianza, ¿no? Para esos 10 individuos. Voy a obtener un valor de intervalo donde, en base al promedio, que lo voy a ubicar en el centro de ese intervalo, voy a decir, bueno, el verdadero valor de mu para la edad de los alumnos de comisión 1 se encuentra entre estos límites inferiores y superiores, ¿sí? Con tanto por ciento de probabilidad de que eso no sea así. Generalmente un 5% de probabilidad de que eso sea incorrecto. ¿Ahí está? Eso es el intervalo de confianza. Sí, profe, ahí entendí. Gracias. ¿Sí? Pero no, está bien tu pregunta porque es para evitar confusiones. No se hace el rango, o sea, no se construye el intervalo con el rango de valores observados. ¿Sí? Se lo calcula mediante la fórmula que ustedes tienen para intervalo de confianza. ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo es la fórmula para calcular intervalo de confianza? Profe, Sí, escucho. yo tengo una duda. Primero, en las diapositivas y en el video explica estimación puntual y después de eso recién viene lo de intervalo de confianza y relacionado, o sea, digamos, adjunto a eso. Pero no entendí, o sea, pensé que se iba a explicar primero eso y después lo de intervalo. Sí, lo que pasa es que está relacionado. Pero a lo que yo voy, hay un grafiquito ahí en el material del teórico muy, muy explicativo donde el de inferencia estadística, ¿sí? Ya sea en el Power, en el video que tiene, dice, de una población sacamos una muestra, obtenemos estadígrafos y estimamos parámetros. ¿Sí? Se estiman parámetros, pero no se hace una estimación puntual. Yo no puedo hacer una estimación exacta del verdadero valor del parámetro. Si ustedes observan bien la clase, ahí en una parte del video, el doctor Sánchez explica que no se puede hacer una estimación puntual. ¿Mm? Entonces lo que nosotros vamos a empezar a trabajar a partir de este momento, de aquí en adelante, son con estimaciones por intervalo. ¿Mm? En muchas situaciones vamos a usar intervalo de confianza y con cierta probabilidad de error. ¿Sí? Y hoy vamos a Profe, centrarnos justamente en intervalo de confianza porque es lo que ustedes
es lo que deben calcular en el práctico. Profe, Sí, escucho. perdón, hablabas, no sé quién iba a hablar. Yo quería hacer una pregunta que era, entonces la primera parte que habla sobre estimación puntual, ¿eso no vamos a hacer? No, acá no. Ahora no vamos a hacer porque no realizamos estimaciones puntuales. Sí, en realidad, cuando uno habla de estimación puntual, ¿a qué se refiere? Al valor para una muestra. Claro, pero, a ver, uno cuando hace, y eso ya lo hicimos nosotros, cuando ustedes calcularon medidas de resumen, por ejemplo, la media, la varianza, el desvío estándar, ¿qué son esas medidas de resumen? Son, si bien son medidas o valores que resumen la información de una población, también me estiman los parámetros poblacionales. Es una estimación, digamos, que te dice que, o se aproxima al verdadero valor del parámetro. O sea, eso es lo que pretende. Profe, a eso ya mi pregunta. Si yo tengo una muestra y yo calculo la media de esa muestra, estoy haciendo una estimación puntual y si yo, digamos, quiero extender esa media que me dio, ahí estoy haciendo una estimación por intervalo de confianza, así sería o no. Algo así, pero en realidad los estadígrafos no son estimadores muy confiables. Es muy imprecisa la estimación. Es una estimación muy, eh, no sé, muy superficial, por así decirlo. Es una estimación muy, no me sale la palabra, pero porque tampoco se le puede asignar una probabilidad. Yo no puedo calcular, ahí María Victoria levantó la mano, ya estoy con vos. Cuando yo hago esa estimación puntual, lo que yo no tengo, que sí tengo con el intervalo de confianza, es justamente como la palabra lo indica, intervalo de confianza, tengo la confianza de esa estimación. Yo con la estimación puntual no tengo confianza. Si yo, por ejemplo, calculo la media obtengo una muestra y calculo el promedio del peso corporal, y digo, bueno, este peso corporal es un estimador muestral del verdadero valor del peso de la población. Pero lo que no tengo, lo que no puedo calcular es qué probabilidad tengo de que eso sea verdadero o no. ¿Qué probabilidad o qué confianza, por dicho de otra manera? En cambio, con el intervalo de confianza, cuando yo digo el verdadero valor del parámetro está entre tal, o sea, con tal valor de la media, y con tales límites inferiores y superiores, entre esos dos límites se encuentra el verdadero valor del parámetro con tanto por ciento de confianza, o sea, con tanto por ciento de probabilidad de que, o sea, no por ciento de probabilidad, eso no es correcto, pero con tanta probabilidad de que eso sea cierto y tanta probabilidad de que no. ¿Se entiende la diferencia en el intervalo? O sea, en la estimación por intervalo de confianza yo tengo una mayor precisión porque sé, o estoy, digamos, diciendo qué probabilidad tengo de que eso sea cierto o no. En la estimación puntual no puedo decir qué probabilidad tengo de certeza, ¿no? O de error. Profe, Sí, Matías. y en el caso de un censo para sacar el peso promedio, ahí sí podría ser estimación puntual o no. Ahí sí se puede hacer una estimación puntual. Pero los censos también son difíciles. Claro, claro, es imposible llegar a un censo, pero una duda que tenía nomás. Es prácticamente, sí. Si ustedes tienen la posibilidad de llegar a todos los miembros de una población, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahora creo que en la siguiente clase, cuando empecemos con prueba de hipótesis, van a ver donde hay situaciones
que supuestamente sí se puede llegar a toda la población, entonces podemos decir que conocemos el verdadero valor del parámetro. ¿Mm? Por ejemplo, le tiro algún ejemplo de nuestra carrera. En determinadas razas animales, ¿mm?, o líneas genéticas, ya siendo más específico, líneas genéticas, donde hay un registro de todos los individuos de esa línea genética, sí se puede llegar a hablar de un parámetro poblacional. ¿Sí? Del verdadero valor, porque yo registré a todos los miembros de esa población. Sí, a ver, María Victoria había levantado la mano hoy, no sé si... Profe, una pregunta. En la estimación puntual dice que la media es la estimación puntual para el parámetro mu. Sí. Y en la fórmula de intervalo de confianza aparece que z es igual a la media menos mu sobre sigma dividido la raíz cuadrada de la muestra. Sí. ¿Qué dato se pone si la media y mu no son lo mismo? O sea, ¿no se calculan de la misma forma? Pero yo no tengo mu. Yo no tengo la mu. Es la media, por eso... A ver, esa fórmula de intervalo de confianza, después te doy la palabra a Melina. Esa fórmula de intervalo de confianza, vieron que dice la media más menos t por el desvío sobre la raíz cuadrada de n. ¿Mm? Con con la parte de la fórmula, después del signo más menos, donde dice t por el cociente del desvío con la raíz cuadrada de n, con esa parte yo voy a calcular cada extremo de ese intervalo, cada límite. O sea, no calculo límites, sino que eso yo le sumo a la media y obtengo los límites inferiores y superiores del intervalo de confianza. Supongamos que, así estoy diciendo un número muy inventado, supongamos que mi media sea 10 y con el resto de la fórmula más menos, a partir de ahí me sale 2. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo va a estar conformado mi intervalo de confianza? En 12 y 8. Claro, el intervalo de confianza va a ir de 8 a 12. Entonces yo voy a decir, siendo mi media, mi promedio 10, el verdadero valor del parámetro poblacional va a estar comprendido entre 8 y 12, con un 95% de que eso sea correcto, o un 5% de que eso esté equivocado, ¿sí? De que eso no sea así. No sé, María Victoria, si queda claro. O sea, la mu no participa acá porque yo no conozco el valor de mu. La media sí la tengo, el desvío también lo tengo, el valor de n lo tengo, y t voy a buscar en la tabla, ¿no?, para esos datos. Bueno, profe, voy a esperar a ver cómo resuelve el TP. Dale. Melina. Sí, profe. Yo tenía una pregunta. Sí. Cuando tenemos una muestra muy pequeña, se dice que en la fórmula se reemplaza el valor de z por t. ¿Esa t qué valor recibe? Y eso van a tener una tabla de t, o sea, son tablas similares a z. A partir de ahora vamos a trabajar más con la tabla de t, ¿sí? Así que yo ahora no tengo a mano para mostrarle la tabla de t, salvo la que está en el teórico. No tengo a mano, pero ¿qué hace? ¿Qué diferencia hay entre z y t? Son distribuciones, son tablas de distribución normal. ¿Qué diferencia hay entre z y t? Se corrige a z para las muestras que son bajas. Exactamente, para muestras pequeñas, la tabla de t o la distribución de t realiza una mejor estimación que z.
¿Mm? Para muestras pequeñas. Entonces, y nosotros generalmente solemos trabajar con muestras pequeñas, entonces trabajamos con T. Cuando la muestra tiende a ser más grande, hablar de Z o T es medio lo mismo, no hay mayores diferencias. Entonces, para hacerla fácil, seguimos usando T. No hay mayores inconvenientes. ¿Sí? Profe, en el teórico el profesor habló de los grados de libertad Bien. y había dado el ejemplo que con 5 tenía 4 grados de libertad y ahí mostró el número que colocó. Pero no entendí esa parte. ¿Cómo se calculan los grados de libertad? Bien, los grados de libertad, vamos a ir viendo a su tiempo que para diferentes análisis estadísticos, el uso de los grados de libertad cambia, ¿sí? Para este caso particular, en intervalo de confianza, cuando hablamos de grados de libertad que vamos a usar para buscar en la tabla de T, hablamos de n-1. O sea, si yo tengo una muestra de 5 individuos, mis grados de libertad van a ser 4. Si tengo una muestra de 10, mis grados de libertad van a ser 9. Siempre es el tamaño muestral en este caso, ¿sí? En este caso particular de intervalo de confianza. Es Profe, n-1. ahí tengo una consulta. Los cuadros o tablas T, digamos, no están completas. ¿Usamos el InfoStat para eso o hacemos con un número que más se acerque, digamos, ahí está en la tabla? ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí en realidad, sí, en realidad lo ideal es que lo hagan ustedes primero a mano y que sepan calcular, porque con InfoStat ustedes le cargan los datos y InfoStat le calcula. Pero no siempre... No voy a eso, profe. Digamos que la tabla me muestra del 1 al 10 y después va de 2 en 2, supongamos, y me toca un número que no está en la tabla. Un n, digamos, que no está en la tabla. Entiendo. ¿Lo busco en InfoStat o lo busco en la tabla? ¿O lo hago con el número que más se acerque, digamos, a ese? Se busca en base al número que más se acerca, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? En realidad, así como cuando vimos en la tabla de Z, que a medida que aumenta el valor de Z, ya el valor de probabilidad es muy bajo. En las tablas de Z generalmente llegan hasta 3,5, hasta 4, ¿sí? En realidad Z es infinito, o sea, puedo tener infinitos valores de Z, pero es muy difícil que yo en una distribución normal de datos encuentre valores que estén por encima o sea, que se alejen de la media en 4 unidades de desvío estándar. Es muy difícil. Por eso las tablas están hechas de esa manera. Acá también, en la distribución, en esta tabla de T, fíjense que a medida que aumentan los grados de libertad, la diferencia entre un valor y otro de T cada vez es menor. Entonces, por ejemplo, si tienen ahí a mano la tabla, de 10 a 12 grados de libertad, fíjense que para un 5% va de 2,23 a 2,18, no es grande la diferencia. Y después, a medida que va aumentando el tamaño de la muestra, sí, por lo tanto influyen los grados de libertad, va aumentando de 10 en 10. Va de 20, 30, después va a 50 y después ya les marca infinito. Otra cosa que pueden hacer es buscar en internet. Yo ahora no tengo, pues, la verdad que estuve muy con otras cosas. No llegué a buscarle una tabla de T para pasarles, pero pueden buscar en internet, pongan tabla de T y van a encontrar varias tablas. Profe, Sí. Profe, a este práctico lo hacemos con la tabla de T. Sí, señor. profe, esa imagen que subió el profe Sánchez, ¿eso no cuenta como una tabla de T? Sí. Sí, es. Entonces, ¿usamos solo ¿Esa es esa la tabla de tabla? T, la del teórico? Está muy resumida. No. Busquen después en internet, no ahora. Busquen después tablas de T, van a encontrar.
¿sí? Entonces no podemos usar esa tabla en el parcial, Eh, buscar algún valor. sí, yo creo que sí. Déjenme que después, porque ya veo que no están queriendo buscar, entonces déjenme después, yo les busco una tablita de T y les paso, ¿sí? A ver si hay una más completa. Esta es muy resumida, pero sirve, digamos. Para ahora, para los ejercicios que tienen que hacer, les va a servir. Profe, una consulta. ¿Hasta qué tamaño muestral es recomendable usar la distribución de T? En realidad, por eso, justamente les decía, cuando la muestra es pequeña, se recomienda usar T. Y cuando la muestra comienza a ser grande, supongan a partir de 30, de un N de 30, ya no hay diferencia entre Z y T. Entonces ahí es indistinto usarla. Directamente, usen T. Es más, ahora cuando empiecen a ver, cuando esto se empieza a complicar de verdad, empiezan a ver las pruebas de hipótesis, esas pruebas de hipótesis también se llaman pruebas de T, porque justamente usamos la distribución de T de student. ¿Eh? Sí, Melina. Profe, yo no entendí cómo hacer, o sea, cuando nos da la fórmula para intervalo de confianza, nos da al 95%. Sí. No entendí cómo hacer para modificar ese porcentaje. Para modificar. Claro, el intervalo de clase, perdón, el intervalo de confianza nos dice 95% abajo. Y hay una diapositiva en el teórico que dice qué pasa si modificamos a 90 o 99. Y tiene un gráfico, pero no hay ninguna fórmula, digamos. Ok. No, la fórmula de cálculo de intervalo de confianza con diferentes valores de confianza no cambia. ¿Dónde cambia el uso de diferentes valores de confianza? Cuando yo me voy a la tabla de T a buscar el valor para los grados de libertad de esa muestra, ¿sí? Fíjense que la tabla de T tiene confianza, en este caso tiene de 90%, 95%, 98% y 99% de confianza. Entonces, lo único que cambia es, en esa fórmula de intervalo de confianza, va a ser el valor de T. Va a cambiar, si ustedes se fijan, hay un ejemplo. No, en el ejemplo no cambia la confianza, cambia el valor de N. No, profe, dice, ¿qué ocurre si modificamos la confianza sin modificar el N? Y aparece la fórmula con T y después un gráfico que muestra si se cambia, digamos, a 99. Pero nada más, después ya pasa a estimar para un parámetro pi. Sí, entiendo. Entiendo, a ver, déjame que me ubique, sí. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar, Melina, ¿sí? Profe, Sí. nos acaban de avisar que hoy se suspendían las clases porque falleció un colega de usted. No sé si sabía. Era para avisarlo nomás. Sí, estoy al tanto del fallecimiento, pero no sabía que se suspendieron las clases. ¿Quién te avisó? A los otros chicos que tienen más tarde les llegó un email porque por eso justamente que suspendían las clases de hoy. Ok. Sí, no estaba al tanto del fallecimiento, sí, pero no de la suspensión. Bueno, no sé, si suspendemos tenemos que retomar, no sé. Pero, por favor, no, profe. ¿Cómo? Si a usted no le molesta seguir, yo seguiría porque no entiendo nada. Sí, claro, no, el tema que... Porque si no,
Más Pero complicado va a ser. el martes tenemos la prueba, no puede ser el lunes. Por eso, sí, no, y el lunes yo no puedo. Eh, Le mandamos sí, ahora nomás si no le molesta. ya iniciamos la clase. La verdad que no estaba al tanto del duelo. Sí, sí, yo le avisaba, nomás no era para que suspenda, era Tiene para razón, avisarle porque no sabía. ahí veo sí la resolución, gracias. Igual el examen sería el martes o lo pasarían para el viernes. Yo creo que es el martes. A ver. Profe, ¿podría explicar cómo va el punto A, por favor? Sí, vamos a tratar de hacer rapidito la clase, entonces también nos adherimos al duelo, ¿sí? Por una cuestión de respeto. Bueno, vamos rapidito. Acá les pide, por ejemplo, el punto A. Bueno, en realidad el ejercicio 1. Calcular el intervalo de confianza para mu con una confianza del 99% para la variable peso corporal, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que ubicar, creo que tenían los valores de peso corporal o no, no, de estatura tenían. ¿Alguien calculó la media de peso y el desvío estándar? Está en un Me dio trabajo. 66. En el trabajo práctico 4 yo lo tenía y el promedio es 65,65 y el desvío estándar 11,61. 11,61. Pero igual, profesor, habría que hacer un muestreo primero, entonces todos tenemos diferentes datos. Sí, no importa, Sí. no importa, es para ver cómo se hace, para mostrarles cómo se hace, ¿sí? Es para que ustedes vean el procedimiento y después lo resuelven con los datos correspondientes. ¿Está? Y con Sí, una profe. muestra de 20 tenía yo. Bueno, acá dice en el ejercicio, vamos a ver qué dice el ejercicio. Calcular el intervalo de confianza para mu con una confianza del 99%. A mí me dice el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es del punto 4A, del El 4. trabajo número 4A. Y Ah, ahí 20. está. ¿Cuánto es el tamaño, Matías? 20. 20, está. Entonces, vamos armando la fórmula para intervalo de confianza. ¿Cómo haríamos la fórmula? Ponemos IC, nos pide trabajar con 99%. Entonces, hacemos IC 99 igual a la media, que es 65,65 más menos T. Ahí tenemos que buscar T para esta muestra. ¿Cómo buscaríamos T? 11 dividido la raíz de 20. No. T forma parte de la fórmula. Tienen que ir a la tabla de T para una confianza del 99%. ¿Y cuántos grados de libertad? 19. 19. Esta tabla tiene 20 y 18. Y elegimos cualquiera, elijamos el valor para 18. ¿Cómo, profe, puede explicar por favor de nuevo? Sí. Estoy armando la fórmula para intervalo de confianza. ¿Cómo está compuesta la fórmula para intervalo de confianza? La media, el valor de la media, en este caso es 65,65, más menos el valor de T, para este caso, vayan a su tabla de T y fíjense, busquen para una confianza del 99% con 19 grados de libertad.
Y ahí ponemos 2,88, profe. Y puede ser cualquiera de los dos, 2,88, 2,85. Elijamos 2,88. Cualquiera de los dos. Profe, ¿y el grado de libertad de dónde lo sacó? N-1. Dale, gracias. 20 menos 1, 19. Después, eso va por el desvío, que es sobre, o sea, el desvío que es 11,61 sobre la raíz cuadrada de n, que es 20. Y eso tienen que resolver. Va a ser 65,65 más menos, tiene que ser 2,88 por el cociente entre el desvío y la raíz de 20. Profe, ahí tendríamos que hacer 2 ejercicios por el más menos, me refiero. No. Porque ese resultado que te da después de ese más menos, justamente por eso dice más menos, porque le sumamos y le restamos a la media y ahí obtenemos el intervalo. Calculemos un poquito. O sea que a la media primero le sumamos t y después le restamos y ahí No. multiplicamos por lo otro. No. Separen en términos. Ahí tenés la media y tenés el más menos. Calculás lo que sería t por el desvío sobre la raíz de n y eso te tenés que sumar y restar a la media. Ajá, exacto. Profe, pero primero se calcula lo que es la división, o sea, el 11 sobre la raíz cuadrada de 20. Sí, y eso le sumás, le multiplicás por 2,88, que es el valor de t. Ok, profe. A ver cuánto les da. ¿Cuánto les dio? 7,4766. Sí, 7,48, redondeemos. 7,48. A mí me dio 7,45. Bueno, pero es ahí por decimales, no cambia mucho. Profe, después con esos resultados de la suma y la resta, ¿qué se hace? Bien, a ver, esperen que estoy sumando. Yo tomé 7,48. ¿Qué hago con ese 7,48? Le sumo a la media, eso me da 73,13 y ese es mi límite superior del intervalo de confianza. Y también le resto a la media y eso me da 58,17, que es el límite inferior del intervalo de confianza. Profe, el siguiente punto del trabajo práctico habla de un n igual a 40. Bueno, esperen un poquito. Vamos a seguir avanzando. Pero primero quiero que queden claro esto, porque este es el cálculo básico del intervalo de confianza. Ese es el intervalo de confianza. ¿Se entendió lo que se hace o no? ¿O quieren que explique de vuelta? Y ahí queda nomás el límite superior y inferior. Claro, explico de vuelta. A ver, denme un momentito. Esa fórmula de intervalo de confianza, que es la media más menos t por el cociente entre el desvío estándar y la raíz cuadrada de n, reemplazo los valores que yo tengo,
es decir, voy a hacer 65,65, que es mi media en este caso, más menos T. El T lo busco en la tabla con el valor de la confianza y los grados de libertad. Grado de libertad, acuérdense que en este caso es n-1. ¿Sí? Entonces busco en la tabla de T para 19 grados de libertad, como esta tablita tiene, quizás las otras que después cuando busque el espacio tenga para 19, no importa, no hace variar mucho el resultado. Como no tengo un valor que coincida con 19, busco el que está más cerca. Elegí 2,88 que corresponde a 18 grados de libertad. No importa. Podía elegir el otro, el 2,85, y no me iba a cambiar mucho el resultado. Entonces resuelvo primero lo que está después del más menos. Separo un término. Hago 2,88 por el cociente entre 11,61, que es el desvío estándar, sobre la raíz cuadrada de 20, que es n. Acá va 20, no va 19, no es la raíz cuadrada de grado de libertad, es la raíz cuadrada de n, ahí va el 20. Los grados de libertad uso para buscar en la tabla de T. Ese resultado me da 7,48, un número redondeado. Entonces, para construir el intervalo de confianza, a la media, que es 65,65, le resto 7,48, porque como es más menos, le resto 7,48 y obtengo 58,17. Ese es el límite inferior. Y si a la media, 65,65, le sumo 7,48, obtengo 73,13, que es el límite superior. Y ahí me queda conformado mi intervalo de confianza, donde yo puedo decir que el verdadero valor del parámetro mu de esa población se encuentra entre 58,17 kilogramos y 73,13 kilogramos. En algún lugar de ese intervalo, de ese segmento, va a estar el verdadero valor de mu. ¿Dónde está? No sé. Y eso lo estoy diciendo con un 95% de confianza. 99, profe. Perdón, 99. Bien. 99% de confianza. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Qué es el intervalo de confianza y para qué me sirve? Después nos pide realizar la misma estimación. No sé si tenían alguna pregunta. Manon, creo que estaba por preguntar algo. Valentina. No, profe, yo entendí ahí, gracias. Me pasa que vi nomás tu micrófono abierto, pensé que querías preguntar. Sí, yo también entendí, profe. Bueno. ¿Alguien que no haya entendido? Bueno. Después nos pide que calculemos en el siguiente punto intervalo de confianza, pero con un tamaño muestral de 40. Un tamaño muestral de 40. ¿Y usamos los mismos datos que usamos antes, profe? Mismo, porque dice realizar la misma estimación, pero con un tamaño muestral de 40. Eso para ver cómo influye el tamaño de la muestra en el intervalo de confianza. Entonces vamos a repetirlo. El paso sirve como repaso. Hacemos 65,65 más menos. Ahí tengo que volver a la tabla de T y buscar el valor de T para n de 40. O sea, para el grado de libertad. ¿Cuántos grados de libertad van a ser? 39. 39. Fíjense que estaríamos en teoría más cerca del que es para 30, ¿sí? Que 50.
Profe, y en ese caso, ¿no se puede sumar el de 30 más el de 50 dividido 2 y ahí sacar el de 40 o no? No, no conviene. No es proporcional. Entonces ocupamos 2,75, profe. Y usemos 2,75. Usamos 2,75 por, el desvío sigue siendo el mismo, 11,61 sobre la raíz cuadrada de 40 en este caso. Vamos a resolver un poquito. Hacemos 2,75 por 11,61 dividido raíz cuadrada de 40. ¿5,5 puede ser, profe? 5,05 me dio a mí. Sí, profe, a mí también me dio lo Sí, mismo. 5,05. Bien. Bien, ¿calcularon el intervalo? Sí, profe. ¿Cuánto les da? El límite superior 70,7. Ujú. ¿Y el inferior? 60,66. 60,6. Bien, entonces, ¿cómo explican eso? A ver, describan un poco el intervalo de confianza. ¿Cómo sería en ese caso? No se queden con el número. Expliquen qué significa ese valor del intervalo de confianza. Podría ser que el intervalo de confianza se encuentra entre un 70,5 en el límite superior de peso y un 60,6 en el límite inferior. El intervalo, sí, ese es el intervalo de confianza, pero ¿qué decimos con respecto al valor del parámetro? Mu. Que el El verdadero valor valor, de mu se encuentra entre esos dos límites, el superior e Claro. inferior. Se encuentra entre 60,6 kilogramos y 70,7 kilogramos. Ahí tenemos el verdadero valor del parámetro con un 95% de confianza. Perdón, 99. Estoy con el, ¿vieron? Es la fuerza de la costumbre, el 95, con un 99% de confianza. O sea que yo puedo decir en este caso que el verdadero valor de mu se encuentra entre esos valores, entre 60,6 y 70,7, con un 1% de probabilidad de que eso no sea así, de que eso esté errado. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Por qué un 1%, profe? Y porque estamos trabajando con una confianza del 99%. Lo complementario para llegar a 100 o a 1, si estamos hablando en términos de probabilidad, es el error. Eso es lo que me da la confianza, como su nombre le indica. Es la probabilidad de que tengo de que eso sea cierto. Y eso es lo que lo diferencia de la estimación puntual. Por los estadígrafos o estimadores, que yo no tengo un valor de confianza, no calculo confianza. Entonces no sé qué probabilidad tengo de que eso sea cierto. Acá yo sé, tengo un 99% de probabilidad que eso sea verdad.
¿no? ¿Se entiende? ¿Qué pasó? ¿Qué diferencia hay entre este intervalo de confianza y el anterior que calculamos? Tenemos un menor rango. Un rango más chico. ¿Y eso qué habla o qué nos dice acerca de ese intervalo de confianza? Si el rango es más pequeño, ¿qué nos dice? Y a mayor muestra tenemos una mayor exactitud. Exactamente. Cuando aumenta el tamaño de la muestra, tenemos una mayor exactitud o precisión de nuestro intervalo de confianza. ¿Mm? Es así. ¿Se entiende? A medida que aumenta el tamaño de la muestra, ustedes acá vieron con el cálculo, por eso está bueno que lo hayamos hecho, vieron que el intervalo de confianza es más pequeño, es decir, sus dos límites se acercan entre sí, es más chico el intervalo, entonces es más preciso. No es lo mismo que yo venga y les diga, el verdadero valor del parámetro de peso corporal de los alumnos de primer año se encuentra en un intervalo de confianza con límite inferior de 40 y límite superior de 120. Que es un intervalo muy grande, donde seguramente va a estar el valor del parámetro sin duda, pero es una información poco precisa, poco exacta. ¿Qué utilidad tiene que tú les digas? Sí, el verdadero, la mu del peso corporal está entre 40 y 120. Sí, cae de maduro que va a estar. ¿Se entiende lo que es la precisión? Cuanto más chiquito el intervalo, es más preciso. Eso quiero que aprendan, la relación entre el tamaño de la muestra y la precisión del intervalo de confianza. Eso es una cosita que les van a preguntar en el parcial. ¿Cómo afecta la muestra al intervalo de confianza? Cuando la muestra es más grande, los límites se acercan entre sí. Profe, ¿podría repetir eso, por favor? Cuando el tamaño de la muestra aumenta, el intervalo de confianza es más pequeño, o sea, es más pequeño, el rango de valores es más pequeño, o sea, los límites inferior y superior se acercan entre sí. ¿Y eso en qué se traduce? En una mayor precisión. No es lo mismo que yo te diga, el verdadero valor de mu, o sea, el valor de mu en realidad, bueno, hablamos de falso valor, el valor de mu para peso corporal se encuentra entre 40 y 120, que yo te diga, se encuentra entre 60 y 70. Es mucho más preciso, más exacto, este intervalo de confianza que te dice que está entre 60 y 70. O que el que calculamos primero, que te compara entre 20 y 40, nomás el tamaño de la muestra. Y te da un intervalo primero entre 58 y 73, y el otro te da entre 60 y 70. ¿Es más preciso el segundo o no? Sí, profe. Bien. Muchas gracias. De nada. Fíjense ahí en el material del teórico, tienen las tres comparaciones cuando trabajan con muestras de N, 5, 10 y 20. Profe, Sí. hay un punto ahí en el trabajo que dice que calculemos con la muestra, con la N40, pero que con un intervalo de confianza de 90%. Bueno. Ahí, ¿cómo sería la relación con el ejemplo anterior que nos dio? Ahora, Cuando la N es más grande, los límites superiores e inferiores se acercan entre sí. ¿Qué pasa si tengo la misma muestra pero cambio el intervalo de confianza? dale, ahora vemos eso. Ahora vamos a ver cómo afecta el nivel de confianza a la precisión del intervalo de confianza. ¿Sí? Ya vamos a ver. Gracias. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Cómo afectaría el nivel de confianza si yo bajo, como dice ahí, como dijo Nadia, en el ejercicio C, realizar la estimación con el mismo tamaño muestral, dice del ejercicio A, sería con N de 20.
pero esta vez con una confianza del 90%. ¿Qué les parece? ¿Cómo va a comportarse el intervalo? Se reducen los parámetros, ¿Qué parámetro? el límite superior y el límite inferior. Claro. Entonces, ¿cómo va a ser el intervalo de confianza? Más exacto, digamos. Va a ser más exacto. Vamos a hacer la prueba. Vamos a calcular intervalo de confianza para 90%, con una media de 65,65, más menos. Y acá cambia, cuando yo cambio la confianza, acuérdense, la elige el investigador, la elijo yo, a ustedes, ¿sí? El que esté trabajando elige el nivel de confianza. Entonces, ¿dónde va a cambiar? Cuando vamos a buscar en la tabla de T. La confianza que tenemos que elegir. Sí. Para un N de 20, o sea, con grado de libertad 19. ¿Y qué valor de 73. ¿Cómo? 1,73. 1,73. ¿Sí? Es el valor de T que busqué. Si tienen, fíjense en la tabla, para una confianza del 90% y bajo hasta 18 o 20 grados de libertad, porque en realidad son 19. ¿Sí? No importa. Usemos 1,73. El resto es lo mismo por el desvío 11,61 sobre... Profe, del 73 es para el 95%. ¿Cómo? El valor de T que dijeron 1,73 es para el 95%. Acá en la tabla del teórico está en el 90. Eso pasa cuando se busca una tabla en internet, profesor, estaba por consultar. Hay variaciones en los valores. ¿Saben qué pasa? Que hay algunas tablas que tienen errores de impresión y se ve que esas son las que están circulando. Por eso, déjenme que yo les busque la tabla y después les paso, ¿sí? Mientras, trabajemos con esta. Pero sí, nosotros detectamos, incluso cuando hacíamos clases presenciales, que trabajamos con las tablas impresas que sacamos de los libros, detectamos varias tablas con errores. Son errores de impresión, además, como la mayoría son libros por ahí escritos en otros idiomas que después los traducen, en esa traducción también a veces se deslizan errores. Y bueno, al ser una tabla con tantos números, es muy factible de que eso escape al control, ¿sí? Y se queden esos errores. ¿Está? Pero está bien la aclaración. Está bien la aclaración que me hicieron, no sé quién lo dijo, pero usemos la tabla que está en el teórico, un valor de T de 1,73. ¿Cuánto les da? 4,49. 4,49. Eso es más o menos la media. Entonces, ¿cómo queda el intervalo de confianza? El límite inferior 61,15, el límite superior 70,15. Bien, con una media de 65,65. Entonces, acá se cumple lo que ustedes dijeron, lo que dijo Matías. ¿Qué pasó con el intervalo de confianza en este caso? Comparando con el primero, con el que era de 58,17 a 73,13. ¿Qué pasó en este caso? Se redujeron los parámetros y aumentó la exactitud. Claro, se reduce el tamaño del intervalo de confianza porque los intervalos inferiores y superiores se acercan entre sí. Por lo tanto, ese rango de estimación es más pequeño, yo tengo una mayor precisión. No es lo mismo decir el valor de mu está entre 58 y 73 que decir está entre 61 y 70. Es más preciso ese segundo, en realidad el tercer intervalo que calculo. Es decir, que cuando yo disminuyo la confianza, aumento la precisión.
Profe, Eh, a mí me dio 3,17. No sé qué calculé mal. no sé, yo no hice el cálculo. Yo porque justo puse a cargar el celular. No hice el cálculo. Sería Profe, 1,73 por 11,61 sobre la raíz cuadrada de 40. No, de 20. Ah, de 20. De 20. Estamos haciendo el ejercicio A, porque así dice creo que en la guía. Ah, claro, sí, sí, sí. Bueno, pero si haces con 40, comparás con el segundo, con el B. Claro, con el B. ¿Mm? No va a ser tan marcada la diferencia. Sí, va a ser. Puede hacer los dos, o sea, o pueden hacer los dos para comparar. Pero en síntesis, la idea de esto, ¿cuál es? La conclusión de variar la confianza, ¿cuál es? ¿Qué pasa cuando yo disminuyo la confianza? Aumenta la exactitud. Aumenta la precisión o aumenta la exactitud. Yo digo, sí, el valor de mu está entre, en este caso, 61,15 y 70,15. Es más preciso. Pero ¿cuál es la desventaja que tengo? Que tenía un valor de error ¿De cuánto? de 10. En este caso yo tengo una probabilidad del 10% de equivocarme, de que eso no sea así. ¿Mm? Acá yo gano algo, pero pierdo otra cosa. ¿Sí? Esto es un tire y afloje. Está bien, gané en precisión, pero perdí confianza. Dependiendo del tipo de variable que se esté analizando del caso, esto puede ser más o menos grave o significativo hablar de tener un 10% de probabilidad de que eso no sea así. Por ejemplo, si a ustedes le dicen, no sé, se diseña y se construye un nuevo modelo de avión y le dicen, este avión tiene un 10% de probabilidad de estrellarse en cada vuelo. ¿Ustedes se subirían a ese avión? No. Por eso, de acuerdo al tipo de dato, esa probabilidad de error es más o menos importante. Por ahí si estamos hablando de alguna otra, no sé, la estimación fuertemente del peso, es decir, bueno, el verdadero valor o la mu del peso corporal está entre 61 y 70, pero tenemos un 10% de probabilidad de que eso no sea así. Bueno, no es tan grave que eso no sea así como decimos nosotros, ¿entienden? Pero lo que quiero que queden claro es cómo afectan al intervalo de confianza, y eso es lo que está plasmado en el teórico, es el tamaño de la muestra y la confianza con la cual trabajamos. Entonces, el tamaño de la muestra, a mayor tamaño muestral, manteniendo constante la confianza, aumenta la precisión. ¿Sí? Yo aumento el tamaño de la muestra, aumenta la precisión del intervalo de confianza. ¿Está? Y manteniendo constante el tamaño de la muestra, si yo varío la confianza, si disminuyo la confianza, también aumenta la precisión de mi intervalo. Los límites inferior y superior se acercan entre sí. Y eso hace referencia a lo que es el punto D, donde ustedes tienen que comentar los resultados obtenidos para los 3 ejercicios y analizar las diferencias de los distintos intervalos obtenidos. Me interesa mucho en particular, obviamente todos los ejercicios, pero me interesa mucho en particular que resuelvan bien, que expliquen bien el punto D, ¿sí? Que comenten los resultados, porque ahí es donde refleja si entendieron o no el tema, ¿no? Que hagan un análisis de eso que dijimos, de cómo afecta el tamaño de la muestra
y el nivel de confianza elegido al intervalo de confianza. ¿En qué lo afecta y cómo? ¿Sí? ¿Algo que quieran preguntar hasta acá? Profe, Sí. una consulta sobre la consigna del punto E. Sí. La población PIC que dice sobre el sexo femenino, ¿es de esta comisión o del total de las comisiones? Es lo que siempre les digo, es indistinto, pero a ver cómo pide. A mí lo que me interesa es que hagan el ejercicio, que lo entiendan. Dice repetir la consigna de A, B, C y D. Y sí, trabajan, dice, a ver el punto A, de vuelta al dedo. De los estadígrafos calculados en el trabajo práctico número 4, para la variable peso, el trabajo práctico número 4. Acá está, peso. Ahí tienen peso. Me mintieron, 68,3 dice el peso. Desvío 13,45. Van a tener que calcular con esos datos. Todos tenemos diferentes, profe. Eso es según la muestra que se tomó en el punto 4, profe. Bueno, pues trabajemos con datos uniformes, o sea, usemos el mismo, usemos este, acá, el que dice el punto 4C, para que todos tengan el mismo resultado. Media 68,3, desvío estándar 13,45. Trabajen con ese. Tengo que hacer todo de nuevo, profe. ¿Usted habla del cuadro, profe? De la tabla del ejercicio C. Bueno. Sos afortunado, Matías, porque vas a tener posibilidad de practicar. Profe, ¿el desvío de cuánto era? El desvío es, ya te digo, que me salí de ahí, 13,45. Todos tenemos que trabajar con esos valores. ¿La media de cuánto era, profe? La media de 68,3. Es más fácil para mí para corregir. Profe, pero hay un problema. En el punto E nos pide el sexo femenino. Bien. A ver, volvamos. Y en la tabla solo hay peso, altura y edad. Bien. En realidad... Profe, Sí. yo me tengo que ir. Bueno. No sé si va a seguir por un largo rato, así cuando vuelvo me conecto. Y no, así ya terminamos. Igual queda grabado esto, no te preocupes. Dale, ahí pongo mi presente en el chat. Está, yo ya copié todos los presentes. Vale. Gracias, ¿eh? No, gracias. Hasta luego. Bueno, chao, hasta luego. Ahí tienen que trabajar con parámetro pi. ¿El parámetro pi a qué hace referencia? A una población. Pero pi, claro, es la población porque es un parámetro. Así como mu, como sigma. ¿Pi a qué representa? La probabilidad. Exactamente, probabilidad o proporción. Probabilidad o proporción. Entonces lo que tienen que hacer es, este es más simple. Tienen que trabajar con, a ver cómo está conformado. Profe, ¿referencia a la proporción o probabilidad de qué? Y en base a este caso, a lo que les pide el ejercicio, estudiante de sexo femenino. O sea, ustedes lo que deberían hacer es, de esa muestra que tienen de 100 personas de la comisión 1, calculan el valor de probabilidad de tener mujeres. O sea, cuentan cuántas mujeres hay.
¿sí? Supongamos, Sería, perdón, profe. sí, te escucho. Sería la cantidad de mujeres en la comisión 1 sobre la cantidad que somos y ahí aplicar la fórmula. Exactamente. Y para sacar Q, entonces le restamos o sea, 1 menos P, sacamos Q y ahí se reemplaza. Exactamente. Supongamos que cuentan 65 mujeres, 65 sobre 100, me da 0,65, esa sería P, y Q sería 1 menos 0,65. O sea, 0,35 sería Q. Y con eso calculan. T lo calculan con el valor de confianza y o sea, buscan con confianza y con N, en realidad con N-1 en la tabla. Sí, T se usa hasta el infinito. O sea, en realidad la diferencia está cuando la muestra es pequeña, ¿sí? Cuando las muestras son chicas, ahí sí hay diferencia, pero después cuando son grandes no hay diferencia. Fíjense que Profe, sí. sí, perdón. No, siga, siga. No, fíjense que la tablita de T después ya les dice, después de 50, la que está acá en el teórico, la les marca infinito, o sea que no hay inconveniente que usen T. Profe, o sea, calculamos primero la probabilidad, después sacamos P y Q y después ocupamos la fórmula que es P Sí. más menos T Exactamente. por la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Sí, así como está la formulita en el teórico. Ujú. Gracias. ¿Sí? Para hallar el verdadero valor del parámetro de probabilidad, ¿sí? Que sería pi. Profe, yo me perdí, no entendí qué fórmula era esa. ¿Tenés el PDF del teórico? Sí, profe, ahí abro. Te vas casi a lo último, a la página 26. 26 de 30. Sí, profe. ¿Sí? Y ahí usamos la formulita P más menos T por la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Muchas gracias, profe. ¿Sí? Y ahí simplemente lo que ustedes tienen que buscar es contar de esos 100 alumnos de la comisión 1, cuántas son mujeres, calculan el valor de proporción, es decir, dividen la cantidad de mujeres por 100 y ahí tienen el valor de P. Y Q es 1 menos P. Después el valor de T va a depender de ya sea la confianza con la cual ustedes trabajen y el tamaño de la muestra. ¿Sí? Profe, Sí, ahí habló. ya vi el mensaje de Fabián, estaba nomás explicando el tema. Ok. Con respecto a los prácticos, bueno, está bien. Todavía no pude corregirlos. En realidad ahora estoy corrigiendo los trabajos prácticos correspondientes a este segundo parcial. ¿Sí? Le estoy dando prioridad a eso porque como ustedes ya rindieron el primero, prefiero más vale dedicar el tiempo, porque son muchísimos trabajos para corregir, son 60 por semana, tengo 30 grupos, y entonces trato de corregirle los que están ahora en vigencia, para que tengan, ¿sí?, su devolución antes del parcial en lo posible. ¿Sí? Por el aprobado o desaprobado, no se preocupen. El tema del 8, ¿cuál es el 8? El de hoy, profe. El de hoy, ¿qué es? Profe. Creo que no. No tengo acá el cronograma. Creo que no entraría el tema 8 porque todavía no
no lo desarrollamos acá, si bien lo dio el doctor Sánchez, pero creo que no. Yo no tengo el... A ver. Voy a buscar el cronograma mientras les voy comentando lo de los trabajos prácticos. Les decía que el trabajo entregado es aprobado, ¿sí? O sea, no desaprueban, sino la condición es que entreguen el trabajo. Lo que sí a mí me interesa es, en el caso de que hayan errores, corregirle esos errores, ¿sí? Para que puedan, digamos, ver dónde se equivocaron, puedan reparar eso. Por ese lado estén tranquilos. Si ustedes entregaron el trabajo, cumplieron con la obligación. Después, si hay errores muy graves, que yo considere que necesitan volver a hacer el trabajo y necesitan hacerlo con una supervisión, es decir, que yo les pida de vuelta que reenvíen el trabajo, no es de castigo, sino que justamente es para ver, como vi que tuvieron errores graves, es para ver si en verdad pudieron resolver esos errores. No es de castigo que tienen que enviar de vuelta el trabajo, o cuando les pongo rehacer, etc. Es justamente que yo considero que son errores importantes que deben corregir, ¿sí? Pero con la entrega del práctico, o sea, el que no entregó el práctico, sobre todo también en esos grupos que hay algún conflicto donde no todos participan, los que no participan y no aparece su nombre en el práctico, eso sí lo tienen desaprobado. O aquellos grupos que no presentan el práctico. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, profe. ¿Sí? Profe, tengo una última consulta. Sí, no hay problema. Cuando hacemos el punto E, lo que utilizamos como N, ¿es la cantidad de la comisión o solo las mujeres? No, usan el tamaño de las muestras con las cuales les pide ahí el ejercicio. ¿Mm? Ok. Bueno. ¿Sí? Porque les Sí. dice que estoy abriendo el cronograma. Ya vemos eso, ya vemos. A ver. No, según el parcial, entra lo que se vio hasta hoy en la clase práctica. ¿Sí? O sea, entraría lo que vieron primero, distribución de probabilidad continua, después de la siguiente clase, distribución de probabilidad discreta e intervalo de confianza. ¿Sí? Lo de prueba de hipótesis lo estaríamos viendo el viernes que viene en el práctico. A ver. No. El otro martes recién. Pero bueno, eso vamos viendo. De todas maneras, yo le voy a preguntar al doctor Sánchez y para confirmar eso, hasta dónde entra, ¿sí? Pero yendo a la consulta que me dijeron del ejercicio E, sí. Usan el valor de N de los ejercicios correspondientes. En todo caso, en el ejercicio A usan un N de 20, como acá no les dice, pongan N20. En el B40, o sea, en el A va a ser N20 con 99% de confianza, en el B va a ser N40 con 99% de confianza, y en el C va a ser N20 con 90% de confianza. Si quieren hacer también en el C N40 con 90% de confianza para comparar, hagan, no hay problema. Cuanto más hacen ustedes, mejor es porque practican más.
¿Está? Sí, profe. ¿Alguna duda? Profe, una consulta que con el parcial, ¿puede aparecer algún tema del parcial anterior? Y puede aparecer, puede aparecer. Porque en teoría son cosas que ustedes ya saben, ya aprendieron. No debería ser algo que les preocupe. ¿Mm? Puede aparecer. En realidad ustedes necesitan, no es que... o sea, no se pueden olvidar de lo que es la media, la variancia, el desvío estándar, de cómo se calcula, etcétera, de lo que es una variable, una muestra, una población, porque son cosas que empezamos a usar, o sea, nosotros vamos usando todo lo que vimos anteriormente. No es que queda en el olvido. ¿Eh? Rindieron el parcial y todo se va al cajón, al baúl del olvido, ¿no? El conocimiento queda ahí vigente y se lo utiliza. Pero no creo que pongan preguntas del parcial anterior, pero por las dudas tengan presentes los conocimientos. Es que los van a necesitar, sin dudas. Profe, en el ejercicio del punto B, cuando se usaba N40, Sí. yo tengo una tabla acá que yo pasé al grupo y la tengo que borrar, que me dice que para ese valor ese valor de T era 0,42. ¿Me puede decir el valor que tenemos que usar? A ver, para El punto 2 el con 2, N igual a 40. claro, sería el B. N40 y 99% de confianza. Ese sería 2,75. Bien, profe, muchas gracias. ¿Está? 2,75. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Cuando hicimos primero usamos 2,73 en ese punto. Ah, no, en el B era, ¿no? No, en uno usamos 1,73. En el último. Claro, ese era. Ah, sí, yo me confundí, perdón. Ese era. Usamos 2,88, después usamos 2,75 y 1,73. Sí, sí. Esos son los Sí, así valores era. utilizados. Profe,